Hola, buenas tardes y bienvenidos a todos los que estáis viendo esta retransmisión de osego.com. Somos una plataforma de activismo digital y escuchamos a los ciudadanos y a los colectivos e intentamos acercarles a la política. Y hoy vamos a hablar de los derechos humanos en el Sáhara. Y para ello me acompañan Lueila Mintalmami. Ella es abogada, activista saharaui y te doy la bienvenida y te doy las gracias por estar aquí, Lueila. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias, Rigo. A ti. También nos acompaña Nama Ahmed. Nama es estudiante de origen saharaui y vive en nuestro país, al que llegó tras pasar varios veranos en una familia de acogida y está estudiando magisterio, si no me equivoco. Nama, muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes. También nos acompaña Raouf Mohamed Lamin, que es activista saharaui y es una de las voces más contundentes en la defensa de la situación que está viviendo la activista Sultana Jaya. Encantado de que estés con nosotros, Raouf. Buenas tardes a todos. Es un placer acompañaros esta tarde. Gracias a ti. Y por último, también nos acompaña Idoia Villanueva. Ella es eurodiputada de Podemos y también es la responsable de la Secretaría Internacional de Podemos, si no me equivoco. Idoia, muchas gracias y bienvenida. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer estar aquí con vosotros. Igualmente. Empezamos para no perder el tiempo. Os pediría, eso sí, que tenemos mucho de lo que hablar y cada uno tiene una historia muy larga que contar, que seamos breves, pero que nos interrumpamos y que haya una conversación fluida entre nosotros. Quiero empezar con Lueila. Lueila, me contabas cuando hablamos contigo hace unos meses a través de un tuit que pusiste que tú eres abogada, que estás especializada en los temas de extranjería y que has ayudado a conseguir desatascar a muchos compatriotas y otra gente de otros países la nacionalidad española, pero que tu caso es especial porque lo has conseguido para otros, pero no lo has conseguido para ti y llevas 23 años en España. Quería que me contaras un poco quién eres y cuál es un poco tu pelea, ¿no?, por conseguir estos papeles que se demoran tanto en algunos casos. Adelante. Hola, buenas tardes. Primero, muchísimas gracias por la invitación y por este espacio. Tristemente, hoy en día quedan muy pocos espacios de debate y muchísimos menos todavía sobre la realidad del pueblo saharaui, que sigue silenciada 47 años después, y parece mentira, ¿no?, por la responsabilidad que tiene España. Y además me toca, porque estoy un poco de celebración. Justo Jesús comenzó diciendo ese tuit que yo publicaba en noviembre, denunciando la arbitrariedad de la administración que me tenía atrapada desde el año 2017, y justo esta mañana, al mediodía, acabo de abrir la notificación, me han concedido por fin la nacionalidad española por residencia, después de una lucha eterna como abogada, como activista, como saharaui. Ha sido bastante complicado, la verdad, pero he tenido muchísimo apoyo. Yo soy de las que piensa que es el pueblo el que salva al pueblo. Ha sido el pueblo español y el pueblo canario, concretamente aquí, donde a mí me toca, donde hemos visto la solidaridad enorme con el pueblo saharaui. Yo me siento muy afortunada y muy orgullosa de lo que he vivido en los últimos años. No considero que, o al menos la percepción que tengo, es que los gobernantes no han estado a la altura de sus pueblos. Creo que la realidad del pueblo saharaui, aunque hay muchísimas personas que no la conocen, cuando alguien me agarra del brazo y me dice, oye, ¿eres del Sáhara? Ay, pues yo, mira, tengo un vínculo porque yo me traje a un niño o una niña en vacaciones en paz, como vino Nema, o te agarran del brazo diciendo, qué injusto lo que hizo España con vosotros, ¿no? Qué pena lo que hemos hecho con ustedes. Entonces, creo que hay un consenso social sobre la realidad del pueblo saharaui. Creo que la legalidad está de nuestra mano, aunque Marruecos se empeñe y la comunidad internacional también en silenciarnos. Creo que el derecho internacional está claro. Si llevamos desde el año 91 esperando un referéndum para precisamente decidir si somos un Sahara marroquí, una autonomía como ellos quieren, o si somos un Sahara independiente, pero les da miedo ese referéndum. De hecho, no lo quieren celebrar. De hecho, todas las relaciones internacionales que se han ido haciendo entre Argelia, el Sáhara, Marruecos y Naciones Unidas se han ido postergando y dilatando, porque cuando uno juega una posición ventajada,
cuando uno es el matón y tiene el bocadillo, no puede negociar con la persona a la que le ha robado el bocadillo y a la que está violentando con su fuerza, ¿no? Entonces, esto es algo que tiene que quedar claro y yo agradezco muchísimo que me invitéis, que existan espacios así de diálogo, de reflexión, sobre todo para que no se olvide algo que ha venido, disculparme, que las cosas del directo, que se me ha quedado el teléfono de trabajo encendido. Una felicitación, imagino, por... Sí, está, porque lo he publicado en Twitter y ahora se han ido enterando. Entonces, para mí también ha sido un triunfo, en cierto modo, porque Neme lo sabe. Yo cuando hablé con él sobre su historia y sobre su realidad, yo le dije, pues no te lo vas a creer, pero yo que voy a ser tu abogada y que te voy a ayudar en esta lucha, estoy en la mía propia, que no es mía propia, es la de muchísimas personas. Y yo tengo el privilegio de poder publicarlo en tweet y de que el defensor del pueblo, el diputado del común, los medios, pues se reúnan y quieran, en cierto modo, visibilizarlo. Pero no os imagináis la de gente con la que yo hablo que han pagado todo, que han pasado por todo, que han presentado toda la documentación, que han tenido que costear a un abogado o una abogada y que aún así ven diariamente esas trabas y esa arbitrariedad de la administración. Da la casualidad que yo la he vivido y que ahora por fin ha llegado esa concesión, pero a mí no se me puede olvidar que esto es mío, pero es de muchas personas que están detrás mías, ¿no? Y en cierto modo, los saharauis, como bien decís, hemos vivido divididos en dos historias y en dos realidades. Una, la que nos hemos criado como Neme, como yo y como la otra compañera, como Rabab, en los campamentos de refugiados, exiliados, en unas condiciones infrahumanas, dependiendo de la ayuda humanitaria, y los que han quedado divididos en los territorios ocupados bajo una ocupación militar, bajo una represión diariamente. Porque el caso de Sultana es el caso de muchísimas personas. Y Sultana es una activista que es reconocida internacionalmente, que la conocemos por su apoyo y por su solidaridad con nuestro pueblo, y aún así parece que no pasa nada. Y nosotros estamos en Canarias a 100 kilómetros del Sáhara Occidental. Y parece que este conflicto, donde hay un matón, que recuerdo que ha quitado el bocadillo a otro desde hace más de 47 años, donde se le puede permitir seguir haciendo todas las atrocidades que está haciendo. Y el caso de Sultana es el caso de muchísimos activistas que están diariamente en las cárceles marroquíes, que si ya un centro penitenciario aquí es terrible, no os quiero explicar cómo es uno dentro de lo que es el Estado marroquí, porque hasta eso, ni siquiera están dentro de Sáhara Occidental. Los llevan a cárceles alejadas, como la cárcel negra, que está en La Yum, pero a otras que hay en Sale, que hay en otros espacios donde además les dejan lejos de su familia, les hacen todo tipo de tortura. Hay personas que están en huelga de hambre, hay gente que ha venido a solicitar protección internacional aquí, nos consta, al Estado español y ha sido devuelta violentamente, ha sido entregada a manos de Marruecos por parte del gobierno español. Esto sigue ocurriendo y esto no se puede permitir el lujo el Estado español, teniendo en cuenta que ratifica muchísimas directivas y reglamentos donde deja claro que respeta y debe respetar los derechos humanos, entregar a personas que vienen a solicitar protección internacional con la responsabilidad histórica y moral, pero también en cuestión de legalidad. Yo me voy a quedar con una frase que dice una jueza que es amiga también del pueblo saharaui, porque ha conocido nuestra historia, y que dice: nadie que conoce el derecho internacional y la legalidad puede mirar hacia otro lado sobre la realidad del pueblo saharaui. Pero es que nadie que conozca lo que es la injusticia, y lo vemos con Palestina, lo vemos con un montón de pueblos que están siendo oprimidos, saqueados y exterminados, puede mirar hacia otro lado sobre una realidad que nos toca. A nosotros, al pueblo saharaui, pero hay muchísimas personas que están en esta misma situación, ¿no? Por eso creo la necesidad de denunciarlo, de visibilizarlo en cualquier espacio. Os agradezco muchísimo al grupo de Osorio que os impliquéis con nuestra realidad, porque nuestra realidad también es vuestra y porque al final creo que es el pueblo que salva al pueblo. Y precisamente porque nos tenemos que salvar entre nosotros, sin paternalismo, sino por justicia y derecho y legalidad y consideración y empatía, debemos hacerlo, ¿no? Qué bien, me alegro mucho de la noticia, no lo sabía, nos hemos enterado todos aquí en directo y de verdad que... Lo acabo de explicar ahora mismo porque he abierto la notificación en el coche, entonces Oye, te puedes imaginar porque he tenido una mañana... Pues muchísimas gracias por partida doble por estar aquí y no estar celebrándolo. Yo quería, antes de dar paso a Idoia para que te contestara un poco, recordar lo que publicaste cuando en noviembre hiciste público esto, porque me decías, creo que llevaba mucho tiempo detrás, pero no habías querido hacerlo público.
te llegaron a decir, corrígeme si me equivoco, que no estabas suficientemente integrada cuando tú ya ejerces como abogada de hace mucho tiempo y tienes un papel oficial que te dice, ahora ya ha cambiado la situación, estamos de celebración, pero ponía eso, ¿no? Y quiero que cuentes un poco cómo te sentías tú. Imagino que ya eras conocedora de este sentimiento por tu trabajo, pero quiero que te digas un poco cómo te sientes tú cuando leíste eso y también lo que hablamos cuando hablamos en noviembre de qué se puede hacer legalmente. Sé que desde el Parlamento Europeo cambiar la ley de extranjería es imposible, pero bueno, por lanzarle un poco la reflexión y la pelota a Idoia. Bueno, yo llevo sintiéndome impotente con esta situación y Neme ahora la está viviendo y me la ha trasladado también, ¿no? De cómo formas parte de este sistema, pero no eres beneficiario de este sistema. Es decir, yo, que soy una privilegiada, porque es verdad, yo soy de los migrantes refugiados que ha venido en avión, que tiene un buen estatus social aquí porque soy abogada y porque mi pelo hace gracia en esta sociedad, ¿no? Pero es verdad que si doy un paso desde hasta el año 2017, yo cuando presenté mi expediente por nacionalidad española por residencia, estuve esperando hasta mayo aproximadamente, yo me colegié, o sea, justo terminé, cuando presenté mi expediente ya había estudiado, era graduada en Derecho por la Universidad de Laguna, aquí en Canarias, y ya empecé el máster de acceso a la abogacía aquí en Canarias también. O sea, ya estaba dentro de este sistema. Entonces, lo lógico es, en cierto modo, que cuando ya uno forma parte de este sistema, que también el sistema le devuelva lo que uno va invirtiendo en él, ¿no? Pues la primera impotencia de mi vida, que es un poco la que sintió Neme y muchísimos saharauis que están, pero que a los que veo sus historias todos los días en papeles, y un poco es lo que me contestaron a mí cuando publiqué ese tuit, ¿no? Ah, eres saharaui, vale, ya lo entendemos, ¿no? No llegamos a 1 millón de personas en el mundo, no llegamos a 1 millón. Fuimos colonia y seguimos siéndolo, porque España sigue siendo potencia administradora del territorio. Somos un territorio no autónomo pendiente de descolonización. Tenemos encaje jurídico en un montón de situaciones, nacionalidad, tarjeta de familiar comunitario, arraigos familiares, pero en la práctica el Estado español solo nos da migajas. ¿Y a qué me refiero con esto? A que el único encaje que ha encontrado España cuando ha sido colonia de países iberoamericanos, de Filipinas, y que les da una, por llamarlo de alguna manera, una ventaja a la hora de obtener la nacionalidad española, a nosotros los saharauis, que sigue siendo potencia administradora, que nos abandonó, que nos dejó con documentación española, no nos la da. Pero es que esto se suma que en la práctica lo único que obtenemos es el estatuto de apátrida, que encima tarda administrativamente muchísimo y que te hace estar atrapado meses y años en este sistema. Entonces, a mí me genera muchísima impotencia porque yo veo que el principio de proporcionalidad, de seguridad jurídica y de igualdad que establece la Constitución española no es igual con los saharauis. No es igual, incluso para la obtención de nacionalidad española. Y el ejemplo claro soy yo, una persona que forma parte de este sistema, que lleva más de 20 años, que ha estudiado aquí, que tuvo que vivir en un campamento de refugiados porque su país fue colonizado y saqueado y sigue siéndolo hoy en día, pero llega aquí al territorio español y cuando le solicitan a España que la reconozca, no quieren, ¿no? Y como en mi caso está el de Tesh, el de otra compañera también, hay muchísimos, ¿no? Y la impotencia es desde el minuto 1 en el que yo me colegio, estudio aquí, hago el máster de acceso a la abogacía, hago el B2 de inglés, hago un examen de 44 temas, supero todos, formo parte de este sistema y voy a colegiarme y me dicen que no puedo. Me dicen que no puedo porque necesito una dispensa, un permiso del Consejo General de la Abogacía para poder ejercer. Perfecto, lo hago todo. Pido al Ministerio de Justicia esa dispensa, ¿no? Y en ese primer momento, por llamármelo güey, la minta el mami, ya empieza la primera traba. Y esta traba burocrática, por llamármelo güey, la minta el mami, se sigue postergando hasta el minuto 1 que yo presento en el año 2017. Estoy 6 meses sin poder ejercer como letrada, totalmente discriminatorio porque es en comparación con el resto de personas con las que he estudiado, que esto es un poco lo que denuncia Neme, ¿no? Que él la ha estudiado aquí, pero que ahora no va a poder, igual que sus compañeros, acceder a una posición, ¿no? Pero estas trabas existen y existen hacia los saharauis y hacia toda la población migrante. No somos iguales. Y aunque quisiéramos hacerles ver que formamos parte, que pagamos nuestros impuestos, que residimos aquí de forma legal, que trabajamos con la Administración de Justicia, que trabajamos como profesores, como cocineros, no nos dejan entrar. No nos dejan entrar y nos atrapan. Y esto hay que buscarle una solución.
Y está clara. Desde el minuto 1 en que las personas no pueden venir con un visado y tienen que empujarlas a que se mueran en el mar. Del minuto 2 en el que una vez que llegan, y aunque formen parte del sistema y sean unas privilegiadas como yo, y tenga y trabaje todos los días en la administración de justicia, no me dejen entrar, no me dejen tener una nacionalidad, ¿no? Entonces, todas estas trabas las tengo yo y las tienen muchísimas personas. Y hay que ponerles nombres y hay que darle voz a esa realidad. Y os agradezco muchísimo de verdad que me invitéis, porque creo que hay un trabajo muy grande que hay que hacer. Agradezco también a Idoia que esté presente, que se haya querido implicar con esta realidad, que es suya, es mía y es de todas. Yo no considero que haya alguien más. Yo he nacido en un trozo de tierra, pero creo que la realidad de otros trozos de tierra también me tocan de cerca, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y seguimos en la lucha. Es verdad que ahora me la han concedido y estoy contenta, pero si volvemos atrás, me las han hecho pasar canutas durante 5 años. Entonces, eso tampoco se olvida y hay que seguir en la lucha. Queda mucho por hacer, pero es una buena noticia que hay que celebrar y te doy la palabra, Idoia. Que estaba silenciada. Bueno, lo primero, unirme a la felicitación de Jesús, darte la enhorabuena, porque después de tanto tiempo recibir una carta así, bueno, desde luego que es de mucha celebración y como tú dices, porque es un símbolo no solo tuyo, sino de todo lo que hay detrás, ¿no? Bueno, lo primero yo también quería agradeceros muchísimo a la plataforma, a Os Oigo, montar debates como estos, bueno, debates o compartición, ¿no?, de situaciones y de momentos en el que está, porque como bien comentaba la compañera Loila, lamentablemente cada vez más hay menos espacios y hay más fuerzas de distinta índole que hacen que haya un silencio atroz sobre una situación que es la del Sáhara, que no deja de ser una situación de violación del derecho internacional, de violación sistemática de los derechos humanos, ¿no?, en un territorio como para un pueblo como es el pueblo saharaui, ¿no? Y que además es muy importante, o sea, que como se suele decir, a veces es como decía, ¿no?, la compañera, es una lucha que defiende cualquier persona que tenga la mínima noción de derecho internacional, porque como decía, lo que está ocurriendo hoy es una violación sistemática a los derechos humanos, pero una violación permanente de la legalidad internacional, ¿no? O sea, el pueblo saharaui lleva luchando por sus derechos de libre autodeterminación desde hace décadas y es un derecho que está reconocido en Naciones Unidas y que, como a otros países y pueblos se les ha reconocido, dejar de ser de alguna manera colonia para pasar a ser un país independiente de pleno derecho. Y esto no es cuestionable. Parece que estamos viviendo en una sociedad en que la defensa de los derechos humanos se han vuelto una opción política. Los derechos humanos es la tabla rasa que nos rige como humanidad, ¿no? Y lamentablemente parece que se está convirtiendo la defensa de los derechos humanos y la legalidad internacional como una opción. Pero me parece muy importante, específicamente encuentros como este y lo que nos contaba la compañera Loila, porque no es una cuestión solo política o administrativa de un conflicto enquistado, sino que estos son historias de personas con nombres y apellidos que están sufriéndolo hoy en el día a día. No es solo, como si no fuese suficiente, la necesidad de llegar a una solución, de una resolución para el pueblo saharaui, sino que en paralelo tiene muchísimas consecuencias, ¿no? Tiene consecuencias, como hemos visto hace nada en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que vuelve a señalar y a condenar que los acuerdos que se están haciendo de explotación de los recursos saharauis son ilegales y se está llegando a acuerdos con un país que no es el país que debería administrar esos recursos, sino que debería ser el propio pueblo saharaui. Tiene consecuencias en como estos casos que estamos viendo, en obtener la propia nacionalidad de muchas personas que ya están, ¿no?, trabajando, viviendo, compartiendo la sociedad española desde hace muchísimos años, pero tiene consecuencias en la situación de las personas que viven en los campos, tiene consecuencias en la situación de los territorios ocupados, como la compañera Sultana, ¿no? Por eso es esencial ya no solo
tener espacios de debate sobre la necesidad de dar la cara y de decir España tiene una responsabilidad y la Unión Europea también de resolver las sentencias, las diferentes sentencias que están en derecho internacional y avanzar en esos derechos, ¿no? Por eso yo creo que quería empezar dando las gracias y contando es la importancia de estos debates. Desde Podemos, desde luego, hemos querido, luego hablaremos si queréis más en fondo de cosas que estamos haciendo, pero tenemos un compromiso como formación, pero porque las propias personas que formaron la formación de Podemos, muchas personas también eran saharauis en la propia formación de Podemos, y hace pocos meses en nuestra última asamblea quisimos específicamente en política internacional, que en la asamblea se dedicaban poquitos párrafos específicos, volver a reiterar, viendo los ataques continuos y sufridos que se están teniendo cada vez que se dice algo que es obvio, que es que España sigue teniendo una deuda histórica con el derecho internacional y con el pueblo saharaui, por reiterar el compromiso a la libre determinación del Sahara Occidental, ¿no? En este sentido, como digo, hay muchas cosas que se pueden ir haciendo desde las instituciones, evidentemente desde los gobiernos, pero yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Loila. El pueblo salva al pueblo y no nos engañemos. Solo el trabajo conjunto, la conciencia social, la movilización y la presión hace que el resto de instituciones se muevan, porque lo que hay detrás son unos grandes intereses políticos y unos grandes intereses económicos. Gracias, Idoia. Pues seguimos poniendo rostro a estas vulneraciones de los derechos humanos que se producen, además de que luego hablaremos en el último ligar con Raúl sobre Sultana, sobre todo, siguen produciéndose en nuestro país de personas como Nama, que llegó hace unos años, no recuerdo ahora cuántos, a España en una familia de acogida, se ha quedado, está plenamente integrado y quiere estudiar unas oposiciones para magisterio, si no me equivoco. Quiero que nos cuentes un poco, tu llegada aquí y cómo este proceso de integración que has tenido se ha encontrado con este muro de los europeos se pueden presentar a unas oposiciones, pero tú no. Y un poco cómo lo estás viviendo y luego le damos paso a Idoia. Cuéntanos, Nama. Muy buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Y eso, que te voy a contar un breve resumen de cómo ha sido mi historia y cómo ha sido el tema de la integración y cómo me afecta a día de hoy lo que me ha sucedido. Pues bueno, yo nací en los campamentos de refugiados saharaui. A los 8 años comencé con el programa de Vacaciones en Paz. Me tocó con una familia aquí en Almería, a la cual se comenzó a tener una relación súper estrecha, y en el 2011 ya terminé de venir y pasar los veranos con ellos. Entonces, a partir de ese momento, empecé como a tramitar mis papeles para poder quedarme aquí con ellos y realizar mi estudio, ¿vale? En 2014-2015, en ese curso, comencé mi estudio aquí en Almería con ellos, y es que me dieron la oportunidad de continuar mi estudio y tener un futuro mejor, ya que se sabe que en los campamentos de refugiados saharaui las circunstancias son bastante complicadas como para salir hacia adelante con todos los recursos que tenemos y todo eso. Entonces comencé mi estudio aquí en segundo de la ESO, me integré de la mejor forma posible, desde segundo de la ESO hasta tercero de magisterio, que ahora me encuentro cursando tercero de magisterio en la Universidad de Almería. No he repetido ningún curso, me he integrado de la mejor forma posible. Y claro, yo cuando llegué en segundo de la ESO, yo sabía a lo que me iba a dedicar. Yo tenía claro que quería estudiar magisterio. Lo tenía bastante claro y era algo que me motivaba muchísimo. Claro, yo había escuchado que necesitabas residir 10 años mínimo aquí en España. Claro, pero yo era un crío, yo estaba en segundo de la ESO y yo realmente no sabía nada de leyes. Claro, yo contaba, de segundo de la ESO hasta que termine mi carrera estaría 10 años residiendo aquí en España. ¿Qué es lo que pasa? Que yo en ese periodo que he estado estudiando,
he tenido la tarjeta de extranjero estudiante. He estado estudiando con permiso de estudiante. Entonces, yo la apátrida la solicité el año pasado. Yo llevo solo un año con apátrida. Entonces, a mí se me considera residente a partir del año pasado. Todos esos años anteriores que he estado estudiando no se me considera como si estuviera residiendo. Entonces, yo ahora mismo tengo que esperar 10 años, tengo que esperar 10 años más los trámites burocráticos para que me den la nacionalidad por lo que ha pasado, por ejemplo, Huila, que a saber si me la conceden o no. Entonces, unos trámites de unos 15 años aproximadamente. A mí eso realmente me toca mucho y me parece una barbaridad y me desmotiva muchísimo porque, claro, yo ahora estoy cursando mi carrera, me he formado aquí de la mejor forma posible, se me ha dado una educación de forma libre, pero claro, luego al terminar yo mi carrera, no soy yo quien decide. Me ha dejado formarme de forma libre, pero claro, a la hora de querer yo opositar, me encuentro con ese obstáculo de que tengo que esperar a partir de que me sale apátrida. Todos esos años anteriores que he estado residiendo aquí en Almería, estudiando de forma legal, no se me conceden, no se me reconocen. Entonces, son cosas que realmente no entiendo. Es como si fuera un estudiante fantasma, como ¿me entiendes? Entonces, a mí lo que realmente me choca muchísimo es que esto sea cuestión de personas, porque yo no veo justo que, por ejemplo, un alemán, un belga o quien sea, pueda venir aquí a opositar de forma libre y yo, por ser saharaui, se me impide. A mí eso no me parece correcto. Y además, lo que no me parece correcto es que, por ejemplo, por poner un nombre de cualquier persona, mi compañero Cristian, que estaba a mi lado en segundo de la ESO, haya pasado por los mismos obstáculos que yo, las mismas dificultades, las mismas pruebas, los mismos exámenes, el mismo sacrificio para llegar a un mismo sitio y que él tenga la oportunidad de poder opositar y yo no. Por ejemplo, cuando termine mi carrera, a mí me va a doler mucho como ver mi compañero que ha pasado por los mismos obstáculos que yo, buscar una academia para opositar, mientras que yo estoy buscando cualquier salida laboral para trabajar en cualquier otro trabajo. Claro, nada más, 10 años son mucho tiempo. Tú lo decías en tus redes y en tu petición, que 10 años es demasiado tiempo, ¿no? Lo decías ahora tienes tan claro que quieres hacer eso, que este impedimento, pues, crea mucho desasosiego o frustración. Y nos preguntábamos, también recuerdo haber hablado con Luila, que yo no soy jurista ni nada parecido, solo soy periodista, que si es tan difícil hacer un cambio en la ley de extranjería o en la ley de acceso al empleo público para que haya esa excepción, ya que por las vinculaciones históricas, por esta deuda histórica que decías, Aidoya, que tenemos España con el Sáhara, que haya esta discriminación de la que hablaba Nama tan directamente diciendo una persona de Alemania puede presentarse perfectamente a una oposición como la que yo quiero hacer, pero yo no. Tendría que esperar todo ese largo proceso. Se nos ocurre pedir a los Reyes Magos del Parlamento Europeo o de donde sea cuál es la vía para conseguir esos cambios. Complicada, imagino, pero me gustaría que aterrizáramos un poco en ese sentido. Todo tuyo. Sí, ¿verdad? Yo creo que es muy importante, creo que se entiende perfectamente, ¿no? El caso que explica Nama como un caso con cara y cuerpo sobre cuáles son las consecuencias y en la situación absurda a la que se llega en estos momentos en España, ¿no? Yo creo que es importante recordar, porque desgraciadamente con este silencio, ¿no? Parece que nos vamos desmemoriando, que hoy España sigue siendo potencia administradora del Sáhara, de aquella provincia que se llamó Provincia 53, donde muchos ciudadanos tenían DNI español. Pero lejos de ir avanzando en este sentido, lo que se ha ido muchas veces es yendo hacia atrás de manera silenciosa. Es decir, nosotros hemos ido recogiendo casos para denunciar en distintas iniciativas, ¿no? Cómo ha habido muchas personas saharauis que tenían un DNI, además donde ponía, por ejemplo, nacido en Layún,
territorio de Sáhara Occidental, y eso ha ido cambiando en las renovaciones a poner el Aaiún Marruecos, ¿no? Como documento puramente administrativo, con lo cual no solo no se está resolviendo una situación, sino que silenciosamente, mediante trabas, se va hacia atrás. Es importante saber también que existen, ¿no?, como se mencionaba, otros pueblos, por ejemplo, con Latinoamérica, que pueden acceder a la nacionalidad a lo largo de solo 2 años, no 10, como ocurre en la parte saharaui, ¿no? Porque se entiende que hay una vinculación especial de cultura, de idioma, para algunos de los pueblos latinoamericanos pueden acceder a la nacionalidad con 2 años y, sin embargo, el pueblo, ¿no?, los saharauis tienen que tener 10, siendo un pueblo, como digo, ha sido colonia española y que está hoy sin resolverse bajo violación del derecho internacional. Es muy importante que esto se entienda, ¿no?, para ver cómo poder moverlo y ejecutarlo. Nosotros en el Congreso, hace 2 legislaturas de estas de las cortas, llevamos una iniciativa que se aprobó en la Comisión de Justicia que tenía que ver con esto, ¿no?, sobre la necesidad de resolver la nacionalidad histórica saharaui, ¿no?, quienes ya habían tenido también DNI español y los descendientes ahora mismo y las personas que venían aquí, ¿no? Una iniciativa que se aprobó con bastante apoyo en el Congreso, precisamente por, como decía Loila, porque en nuestro país sí que hay un apoyo social que evidentemente entiende que los saharauis tienen derecho y que España tiene una obligación para cumplirlo. Ahora bien, cuando esto llega a ejecutarse, pues nos encontramos con las trabas habituales, y es esa presión, como digo, de diferentes intereses, lamentablemente de otros países, y de Marruecos, que pone de alguna manera en jaque y en chantaje permanente al gobierno de España para que todo este tipo de problemas acaben, ¿no? Y creo que es importante ser consciente, porque, como digo, esto no es una opción política, es una cuestión de cumplir el derecho internacional. Y entonces España está obligada a cumplir un derecho internacional. Por eso creo que, más allá del momento en el que vive el pueblo saharaui, es muy importante conocer que hay consecuencias diarias, como la de Nama, de personas que estáis viviendo en España, que sois ciudadanas y ciudadanas españolas, trabajando y estudiando, y sin embargo no podéis luego acceder a esa nacionalidad y a todo lo que conlleva, ¿no? Gracias, Idoia. Por último, pero no menos importante, quería dar la palabra a Raouf Mohamed. Ella es médico, es activista saharaui y ha tenido la oportunidad de estar en misiones médico-jurídicas visitando a la activista Sultana Joya. Creo que no todo el mundo, desgraciadamente, no es un tema que ni el Sáhara ni el tema de Sultana que esté todo el día en los medios de comunicación, a pesar de la gravedad del asunto. No todo el mundo sabe la situación de Sultana. Pero quiero que empieces contándome cuál es la situación, cómo la viste y qué es lo que está padeciendo en su arresto domiciliario, que lleva ya más de 1 año y medio. Hola, muy buenas tardes. Y yo, escuchándolos, primero quería agradecer al colectivo de Os Oigo por este espacio. Quería agradecer a la eurodiputada Idoia por estar aquí y escucharnos. Y quería agradecer y felicitar a mis compatriotas Luila y Nemme, porque pensándolo yo ahora mismo digo, es que estoy muy orgullosa de mi pueblo y de lo que ha conseguido en estos años de refugio, de ocupación. Ver a gente formada como vosotros es el máximo logro del que nos debemos enorgullecer los saharauis y los amigos del pueblo saharaui. Y vosotros dos sois ejemplo de que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y vosotros y nosotros nunca abandonaremos, seguiremos luchando, porque a pesar de los obstáculos tenemos gente formada en diferentes áreas, tenemos gente culta como vosotros, que es el futuro del Sáhara. Por tanto, ese futuro y esa historia no acabará, y seguramente acabará con nuestra independencia y con cuadros como vosotros capaces de construir un Sáhara culturalmente hablando. Y pasando ahora al tema de Sultana Jaya,
uno de los grandes problemas de estos años, de estos más casi medio siglo que vivimos los saharauis en la situación de ocupación, la violación de los derechos humanos ha existido desde el minuto cero, desde de los años de hierro que hemos vivido con el difunto Hassan II y que se ha perpetuado, aunque su hijo Mohammed VI se vista de traje y corbata para demostrarle al mundo occidental de que es diferente. La verdad que poca diferencia hay con su padre en ese tema, ¿no? En la violación de los derechos humanos, en la persistencia, en la ocupación, en la intransigencia, sobre todo aquello que plantea la comunidad internacional y la ONU sobre el derecho del pueblo saharaui a ser un pueblo libre e independiente. Pues el ejemplo de la activista Sultana Jaya es el ejemplo de miles y miles de saharauis que viven en la cárcel a cielo abierto más grande del mundo, que es el Sáhara Occidental ocupado. Como todos sabéis, finales del 2020, justo el 13 de noviembre, había un grupo de activistas saharauis, de civiles saharauis que protestaba por sus derechos en la brecha del Guergueret, que es la zona ilegalmente abierta por Marruecos para comercializar sus productos y los productos que expolia del Sáhara Occidental hacia África. Entonces, esos civiles hartos de toda esa situación y sabiendo que detrás de cada conflicto hay un interés económico y el conflicto del Sáhara no es la excepción, esos civiles hartos de que la comunidad internacional mira al otro lado y no haga nada, han ido a protestar a esa brecha y a cerrar y a evitar que más productos expoliados del Sáhara salgan de nuestro territorio sin nuestro consentimiento. Ese día entonces el ejército marroquí entró a una zona desmilitarizada violando el alto el fuego. Por tanto, el día siguiente el Frente Polisario declara por violación del alto el fuego por parte de Marruecos, interviene defendiendo a los civiles saharauis que estaban en protesta pacífica y entonces se reinicia la segunda parte de la guerra por la independencia del Sáhara Occidental, lamentablemente. Son 30 años los que ha esperado el pueblo saharaui por un supuesto proceso de paz, porque como yo había comentado en algún tuit, esa paz es una falsa paz, porque realmente vivir refugiado, violado, detenido arbitrariamente, torturado, en estos 30 años que hemos estado esperando por el proceso de paz, no es ninguna paz, no ha sido ninguna paz para el pueblo saharaui. Entonces, por llamarlo de alguna manera, en 30 años la comunidad internacional y la propia ONU ha sido incapaz de solucionar este conflicto y como consecuencia de ello y para acallar a las voces que luchan por esta independencia desde dentro del territorio, y Sultana, como he dicho, es un ejemplo como tantos que después del reinicio de la segunda parte de la guerra ha sido encerrada en su propio domicilio. Lleva hoy 420 días que está encerrada, cercado su domicilio, violentada su familia y su único delito es levantar una bandera, que es luchar pacíficamente, que es el derecho de ella y el del cualquier saharaui o cualquier ciudadano del mundo que quiere manifestarse pacíficamente por cualquier cuestión. Entonces, el único delito de Sultana Jaya es levantarse todos los días y levantar su bandera y pedir la libertad, su libertad y la de su pueblo. Pues como consecuencia de ello, ha sido violada sexualmente en varias ocasiones, se le han sido administradas inyecciones intramusculares que desconocemos su contenido, se le ha inoculado cuando todo el mundo estaba luchando contra la pandemia y por salvar sus ciudadanos hay una alta sospecha de que a Sultana Jaya ha sido inoculada con el coronavirus. Ella misma cuenta y nos cuenta que en una noche han entrado a su casa, que le han hecho inhalar hasta casi asfixiarla y que le han dicho las propias paramilitares que han entrado a su casa, le han dicho que le daban 10 días de vida porque
se va a morir de coronavirus. Yo soy parte de la Asociación Médica Saharaui, que hemos estado siguiendo directamente el caso de Sultana Jaya, porque tampoco tiene derecho a una asistencia sanitaria, por lo menos fiable. Y lo que hemos constatado es que Sultana Jaya sí ha contraído coronavirus y hemos estado siguiéndola, tratándola día y noche a través de lo que nos permite la telemedicina. Como sabéis, la telemedicina durante la pandemia ha jugado un papel importante y en la imposibilidad de nosotros médicos atender a los pacientes, pues en la medida de lo posible, pues damos uso a la telemedicina y fue lo que hicimos con Sultana Jaya. Pues ha estado francamente mal. Estuvo muy mal y tenemos pruebas de ello, pruebas de monitorización indirecta que hemos estado haciendo y porque la hemos estado siguiendo, estuvo francamente mal y su estado no era para una persona, un paciente estar en un domicilio, sino merecía atención hospitalaria. Además de eso, bueno, las violaciones también sexuales, las inyecciones intramusculares que se desconocen, los golpes diarios, la tortura física y psíquica que dura más de 420 días hoy. Y todo esto antes porque no se salía información del Sáhara Occidental ocupado, pero hoy en día ella misma, la propia activista, se encarga de hacernos vídeos, o sea, nadie nos está contando ningún cuento. Todos estamos viendo con nuestros propios ojos lo que está pasando, porque ella se encarga de grabarnos todas las violaciones de derechos humanos que están cometiendo contra ella y su familia. Y lo que me llama la atención es que cómo la Unión Europea no puede exigir a un socio preferente como Marruecos un mínimo de respeto a derechos humanos a cambio de todos los negocios que pueden haber, legales e ilegales, que pueden haber entre Marruecos y la Unión Europea. Me llama francamente la atención. Lo que no se sabe, no se sabe. Pero si estamos viendo todos la violación sistemática de los derechos humanos de la persona de Sultana Jaya, que sabemos que está pasando con muchos más saharauis, ¿por qué no hay una reacción de parte de la comunidad internacional? ¿Por qué la Unión Europea, que tiene tratados con Marruecos, no les exige el respeto a los derechos humanos como mínimo? Gracias, Rabu. Has hecho la pregunta clave y para dar paso a Idoia, quería destacar una frase que creo que le escuchaste tú a Sultana, que es muy significativa, que a pesar de todo lo que está padeciendo, que has descrito también, decía ella que lo que más le duele es la indiferencia internacional. Y bueno, quería dar paso a Idoia para que responda a esa pregunta y también que cuente un poco qué se está haciendo desde la izquierda europea en el Parlamento Europeo para denunciar y para visibilizar, que nos consta que se ha hecho, la situación que vive Sultana. Bueno, pues creo que el caso de Sultana, que no es único, es un caso que pone precisamente bien claro de relieve a qué nivel, ¿no?, de violación de derechos humanos continuada a ella y a su familia se puede llegar por parte de las autoridades marroquíes, ¿no? Desde aquí yo quiero enviar un fuerte, fuerte abrazo y saludo a Sultana y a toda la familia, porque sabemos y nos consta la situación tan difícil y tan dura que viven todos los días, ¿no? Desde el Grupo de la Izquierda en el Parlamento Europeo, hace unos meses propusimos a Sultana como candidata al premio Sájarov ahora mismo en 2021, que es un premio que se da, pues, bueno, a personas defensoras de derechos humanos, en el cual yo he de decir que también somos muy críticos porque es un premio que se manosea y se utiliza de una manera política vergonzante absolutamente dentro de la Unión Europea, pero sí queríamos, al menos desde la izquierda europea, que estuviese esa candidatura y que estuviese la visibilidad de algo tan brutal que está ocurriendo hoy con un socio comercial y de diferentes ámbitos privilegiado en la Unión Europea, como señalaba Rabu. No puede ser que las relaciones europeas ni de ningún Estado miembro, estén basadas en callar ante las violaciones de derechos humanos y subcontratar, ¿no?,
el control de fronteras o en la lucha terrorista, como lo vivimos todos los días, ¿no? Durante estos meses, desde el Parlamento Europeo hemos impulsado, y en este caso también como coordinación en la Comisión de Exteriores, una serie de webinarios que le llamamos Nueva Política para la Vecindad Sur, donde quisimos dar un lugar privilegiado al Sáhara junto a Palestina y los pueblos kurdos en las peticiones de modificar la política exterior europea, donde contamos con diferentes webinarios, participaciones y precisamente también el testimonio de la propia sultana, ¿no? Estos webinarios pronto los publicaremos también en formatos de libros y en formato de decálogo de iniciativas que creemos que son importantes llevar a cabo también en las instituciones respecto a esta política de vecindad sur, ¿no? El olvido de Sáhara, cuando hablamos de la vecindad sur, es evidente que esconde grandes negocios y violaciones de derechos humanos continuadas, ¿no? Como decía la compañera, por una protesta por productos de expolio, vuelvo a poner encima de la mesa una agenda que tenemos ahora mismo, ¿no? Que es la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que nuevamente repite la sentencia que ya dijo en 2016, donde le señala a Europa, señala a sus Estados miembros y dice que no puede llegar a acuerdos comerciales con un país que está en ocupación, ¿no? Creo que esto va a ser muy importante también en la agenda en los próximos meses, porque no es otra cosa que un expolio continuado, ¿no? Donde ya se ha visto la intención de volver a recurrir esta sentencia europea, que ya es otra sentencia europea más, ¿no? Creo que es fundamental la coordinación, la movilización conjunta para poder denunciar esta situación. En ese sentido, yo también quiero trasladar que desde luego no solo yo ni siquiera en formación o nuestro grupo en la izquierda en el Parlamento Europeo, sino que hay mucha gente detrás apoyando los derechos del pueblo saharaui, donde hay intergrupos que intentamos hacer divulgación muy plural, contando con otros países de Europa para poder incidir, ¿no? Políticamente en la resolución, como decía, de cada una de estas consecuencias, pero también de en sí mismo la situación que es necesaria resolver con un derecho de indeterminación del pueblo saharaui. También, creo que hace unos meses vivimos por primera vez que un vicepresidente del gobierno de España, hace unos meses o casi un año ya diría, un vicepresidente del gobierno de España públicamente declaró algo que se hizo noticia cuando no es otra cosa que declarar lo que viene en las sentencias de Naciones Unidas, en las resoluciones continuadas de Naciones Unidas, que tiene que ver con esa responsabilidad española con el pueblo saharaui, ¿no? Pablo Iglesias se hizo noticia y creo que merece una reflexión cuando no es otra cosa que realmente publicar lo que son las resoluciones pendientes hoy de Naciones Unidas, ¿no? En ese sentido, desde luego, sí que mandar ese mensaje de ánimo en decir que hay muchas más personas trabajando y conscientes de la lucha saharaui y de los derechos saharauis, desde luego en Europa, con Intergrupo, donde estamos trabajando y próximamente en marzo, además se ha decidido hoy, en marzo habrá una nueva visita también a campos ocupados, a los campamentos refugiados y también a campos ocupados de diferentes eurodiputados, precisamente también para volver a poner en agenda y continuar con todas estas iniciativas que también tienen que ver con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Gracias, Idoia. Creo, por cierto, que son súper necesarias esas visitas que hacéis al Sáhara para que no se deje de hablar de este tema que a veces parece que incomoda o que no gusta o en la agenda de medios internacional. Quería, ya son casi las 5 menos 10, dar la posibilidad de que hagáis una reflexión final a cada uno muy breve. Para terminar, un deseo. Uno de los de Lueila ya se ha cumplido, el de Nama todavía no, pero de verdad que desde aquí esperamos que se pongan los medios para que la lucha que ya estás haciendo junto con Lueila, además, para que esto se agilice, sea más fácil y sea facilitada por nuestro país, que al fin y al cabo, como decía Idoia, está en deuda claramente con el Sáhara. No sé si queréis intervenir finalmente o lo dejamos aquí. Raúl.
Vale, yo para finalizar, pues quería agradeceros una vez más y ahí doy el esfuerzo y a ti, Jesús, por conducir esto y al equipo de Yo Soigo también. Y quería pedir dos cosas. Una, me gustaría, muchas veces lo repito, que entiendo que tenemos mucho apoyo popular español, pero me gustaría que ese apoyo popular se traduzca en decisiones políticas, que es lo que realmente nos va a solucionar mucho. Eso por un lado. Por otro lado, me encantaría que la Unión Europea respetara nada más y nada menos que aquello que dictan sus tribunales de justicia. Muchísimas gracias por decirlo tan claro. Creo que es lo que tiene que ocurrir y desde luego seguiremos trabajando para que al menos todas las voces que quieran ser escuchadas y todas las reivindicaciones se quieran escuchar. Si nadie tiene más que decir, os doy las gracias una vez más a todas y a todos y bueno, espero poder saber buenas noticias pronto como la que nos ha contado Luis, de cada una de vosotras. Importante, seguimos en la lucha. Esto Siempre. no puede empezar. Y aunque claramente Marruecos juega un papel estratégico, y eso lo sabemos en la Unión Europea, aunque esté dentro del continente africano, y aunque sea las puertas de las fronteras de Europa y siga vulnerando derechos humanos, que ya Europa lo sabe, no solo con el pueblo saharaui, sino con toda la población migrante que intenta cruzar, creo que no hay que dejar de perder la ilusión, porque al final yo creo que debemos resistir, debemos vencer, porque yo creo que está claro que es la legalidad y es la justicia. No debemos dejar que el matón de clase nos lleve a un terreno donde no queramos, ¿no? Y por suerte no tengo tanta confianza yo en que en este caso los gobernantes de Europa vayan a posicionarse, porque sé qué consecuencias tiene, pero confío plenamente en que la población consiga, que antes Jesús preguntaba, ¿cómo podemos cambiar para que pueda NAME llegar? ¿Qué hacemos con la normativa de extranjería? O igual que se ha conseguido con los menores extranjeros no acompañados, modificar ese reglamento de extranjería, con voluntad política, pero voluntad política presionada por muchos colectivos sociales, creo que con la realidad del pueblo saharaui también se puede conseguir y con la realidad de las personas migrantes también. No todo es malo, ni todo es injusto, ni hay una sola historia de todas las cosas y eso es con lo que debemos quedarnos. Y os agradezco muchísimo al grupo de Soigo vuestra implicación, vuestro activismo, vuestra forma de luchar y de querer cambiar la realidad. Y a Idoia y a mis compatriotas también por el tiempo dedicado y seguimos en la lucha. Genial, muchísimas gracias, Luisla. Pues además me alegra que hayas sacado el tema de Marruecos, de lo importante que es en la situación para que esté todo tan atascado y de cómo el resto de países del entorno, España, Francia, pues no le ponen deberes o en aprietos a Marruecos. Pero bueno, es un tema muy geopolítico, pero está bien que lo hayas comentado. Y gracias a vosotros de nuevo. Ha sido un placer y muchas gracias. Nos despedimos aquí. Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Seguimos.